En este tiempo, entonces quiero invitarles para que compartamos lo que nos dice el Señor en Juan capítulo número 9 versículos del 8 al 12. Y nuestro tema es titulado El impacto de una vida transformada, testimonio, identidad y gratitud. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo número 9 versículo 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, aquí en estos versos que vamos a poder en esta hora dejar que sea el Señor el que nos instruya y nos hable. Recordemos, estamos hablando de este milagro extraordinario, único milagro en el que el Señor le había dado vista a un ciego. Este es un testimonio sin precedentes hasta ese momento. Y obviamente este hombre que el Señor hace lodo, como él muy bien lo dice, con su saliva y lo envía al estanque de Siloé. Pero recordemos algo muy importante en este sentido, y es que el milagro no termina en el estanque, apenas comienza a expandirse por toda, en este caso, la comunidad. Un hecho tan asombroso y notorio no podía pasar desapercibido. Al regresar a su entorno cotidiano, la transformación de este hombre sacude los prejuicios de sus vecinos, divide obviamente las opiniones de sus conocidos y despierta un escrutinio minucioso. Entonces, a través de esta sección, estos versos, veremos cómo una vida verdaderamente tocada por el Señor Jesucristo se convierte en un testimonio irrefutable que desafía la incredulidad del mundo. Iremos entonces inicialmente el versículo número 8 y esta sección, versículo 8 y 9, la vamos a titular como el cambio radical que sacude el entorno. Nos dice entonces los vecinos, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el hombre que sentaba y mendigaba? Vemos entonces que las mejores copias y manuscritos de antiguos refieren en este verso la lectura de mendigo, en lugar de mencionarlo a él como un ciego. De hecho, era ciego, por eso vemos que dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba, o sea que él antes eh, conocido como ciego es más conocido por ser el mendigo en lugar del ciego. Y esto obviamente está respaldado por versiones más primitivas, como por ejemplo la Vulgata y en este caso el Siriaco, igualmente. En este punto podemos ver que la gente recordaba y reconocía al hombre principalmente por esa condición de miseria y de pobreza extrema. Pues obviamente al no poder trabajar por su ceguera, se había obligado a sentarse públicamente a pedir limosna. Y al sentarse, en ese caso, vemos al Señor Jesucristo en su infinita condescendencia que descendió a realizar uno de sus milagros más portentosos. No entre la nobleza, sino en medio de ese desamparado, librando del golpe de su antigua esclavitud y de esa, obviamente, conllevaba la dependencia económica que lo tenía sumido su situación.
Vemos que los mendigos judíos tenían su propio lenguaje tradicional para apelar a la piedad de la gente. Por ejemplo, vemos expresiones como dame algo para que Dios te recompense. Y yo creo que es algo que realmente lo vemos, ¿no? Es muy común utilizar esta clase de lenguaje, vuelvo y repito, y en este caso vemos que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y es para mover a la piedad de las personas. Llámese en este caso, dame algo para que Dios te recompense. O, por ejemplo, otra de las expresiones podría ser, mirad atrás y ved lo que he sido, miradme ahora y ved lo que soy. Esto para el caso de aquellas personas que por situaciones de la vida habían caído en la indigencia después de haber tenido seguramente vastos recursos. Entonces, el testimonio de los vecinos, igualmente, que lo habían visto innumerables veces en el suelo, era la prueba más contundente contra la infidelidad de las autoridades religiosas. Para ellos, vuelvo y repito, hay una expresión que hace años, hablo de Colombia, como se estableció por allá en la década de los 90, recuerdo, se utilizaba mucho y era el término de los desechables. Sobre todo recuerdo en Bogotá que se utilizaba ese término que obviamente fue rápidamente o cayó en desuso por ser tan ofensivo. Entonces, frente a la necesidad a tal punto de hablarse en ese lenguaje de los desechables. Entonces, aquí, de la misma forma, pues estas autoridades religiosas lo que menos le preocupaba era esta clase de situaciones, no eran parte de la solución, más bien, si recordemos que si yo no soy parte de la solución, entonces soy parte del problema. Igualmente, vemos como respaldo bíblico, en este caso de este versículo, tenemos lo que nos dice el libro de los Hechos capítulo 3 y el versículo número 10 nos dice al respecto. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No solamente este fue en el caso de el Señor Jesucristo. Ya después, posteriormente, cuando había venido el Espíritu Santo sobre su discipulado, vemos aquí ya en el capítulo número 3 a los discípulos del Señor Jesucristo, a Pedro, haciendo este milagro similar. Y entonces, como la gente, entonces le reconocía, la gente se asombraba por un milagro, como lo es en este caso cualquier tipo de sanidad. Y en este caso, como respaldo a la sanidad de lo que hizo el Señor Jesucristo. En el versículo número 9 vemos ahora lo que dice. Uno, unos decían, Él es, otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Desde esta perspectiva vemos el uso del tiempo imperfecto en los verbos del texto original, que nos denota que los vecinos seguían hablando. Pues unos decían, o sea, independiente de todo, el testimonio, la sanidad movía, y sobra decir que esto no se va a pagar así como de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron los vecinos a decir acerca de él? Seguían hablando y eso es muy importante, sacudiendo seguramente las cabezas con incredulidad ante lo que sus ojos estaban viendo. Vemos igualmente que el milagro no fue privado, no fue en ningún momento privado ni acreditado a la ligera. Este milagro dividió la opinión de los conocidos porque la recuperación de la vista cambió drásticamente la fisonomía, la mirada y el caminar de este hombre. Unos aseguraban que, obviamente, el, aseguraban que era él, mientras otros asombrados decían que solo se le parecía. Ahí es donde vemos algo espectacular, la maravillosa sabiduría de Dios al crear miles y miles.
millones de rostros distintos, permitiendo el orden en una sociedad y la justicia. Es algo, uno ve y sobre todo, por ejemplo, cuando uno mira una cultura como coreana, la japonesa, la china, para nosotros todos son igualitos, pero es increíble como seguramente nosotros seremos para ellos. Pero lo más interesante es que todos tenemos rostros distintos y eso es tan maravilloso en la obra del Señor. Entonces, del mismo modo, el autor destaca el asombroso cambio de la gracia de Dios operando en la vida de este hombre, transformándolo de tal manera que parece otra persona. Es que es increíble cuando el Señor Jesucristo llega a una vida, cuando Dios hace una obra transformadora en nuestras vidas, definitivamente nosotros somos transformados en otra persona. Y eso obviamente también lo declara la palabra del Señor. Vemos entonces que en medio de la discusión, el sanado zanja esta discusión. Ellos decían, "¿Cuál es?". Otros, a él se parece. Pero él decía, no, yo soy. La controversia termina cuando este hombre, repitiendo con firmeza, yo soy. Mientras el Señor Jesús, recordemos, porque es impresionante ese término, el yo soy en boca de este mendigo que había sido sanado y verlo usándolo de forma absoluta y divina. Este hombre, mientras que el Señor Jesucristo lo usaba de esa manera, este hombre lo usa con humildad para declarar algo muy importante, porque es que este yo soy que usa el ciego, lo usa de manera absoluta. Aquel que antes era ciego y mendigaba, pero ahora él claramente lo está diciendo, ahora yo veo. Qué extraordinario. Yo era, dice este hombre. Yo soy el que antes era ciego y mendigaba, pero ahora yo veo. Y algo igualmente importante, que es algo espectacular en una persona que ha experimentado la sanidad del Señor, es que no siente vergüenza alguna de confesar su pasado para magnificar su presente. Pues uno entiende quién es el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Ahora, recordemos algo que nos reafirma este concepto, es lo que nos dice el segundo libro de los Corintios, capítulo 5 y el versículo número 17. Recordemos, la palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa es lo más asombroso para una persona que ha tenido la experiencia de encontrarse con el Salvador, con el Sanador y con el Restaurador de nuestras vidas. Es poder entender que cuando el Señor Jesucristo llega, transforma nuestras vidas, un encuentro personal con el Señor, entonces tiene que ocurrir esto. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de criaturas somos ahora que antes no éramos? Antes éramos, dice la palabra de Dios, que éramos vendidos al pecado, que éramos hijos del diablo, que ya se los había dicho el mismo Señor Jesucristo a ellos en el capítulo número 8. Entonces, nosotros igualmente lo éramos, pero pasamos ahora de muerte a vida. Y entonces, como las viejas cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, nosotros somos una nueva criatura que antes no éramos. ¿Qué clase de criatura somos ahora que antes no éramos? Una criatura espiritual. Esa es la diferencia. Antes no éramos espirituales, éramos carnales. Ahora somos criaturas espirituales y tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor para que podamos vivir en la dimensión de lo sobrenatural, que es la dimensión espiritual, en la dimensión donde ocurren cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, las que Dios ha preparado para nosotros. Entonces necesitamos nosotros entender ese concepto. Ahora, de estos dos versos tenemos que mirar, porque de verdad que es poder entender a quiénes somos. Somos transformados, somos rejuvenecidos por la gracia del Señor y tenemos ahora una nueva identidad. Esta identidad transformada que el Señor nos ha dado
nosotros tenemos que ahora evidenciarla. Y recordemos entonces que muchos creyentes que han sido rescatados de la vida del pecado, llámese adicciones, amargura, legalismo, muchas veces sienten vergüenza de su pasado y prefieren camuflar lo que eran antes de conocer al Señor Jesucristo. Ojo, y sencillamente es todo lo contrario, debiera ser todo lo contrario, cuando realmente nosotros deberíamos entender y deberíamos hacer justamente eso. Es que la falta de cambio en las vidas hacen que sus vecinos y familiares no noten ninguna diferencia entre su viejo hombre y su profesión de fe. Es algo que debemos nosotros ahora. En vez de estarnos ocultando, en vez de sentir vergüenza por el pecado y sobre todo el ciego, entendiendo que el Señor Jesucristo ya había aclarado frente a la pregunta de los discípulos de quién pecó, si este o sus padres, entendiendo que el problema se supone por el prejuicio de los discípulos, ellos creían que el problema era de pecado y el Señor Jesucristo no dio a entender eso, que el problema de él no era un problema de pecado, sino sencillamente que Dios en su amor necesitaba en esa hora a un ciego de nacimiento, y lo cual significa que Dios puede sacrificar para mostrar más adelante su poder y su gloria, como lo hizo en este caso con él. Entonces no es quien pecó ni este de sus padres para que haya nacido ciego, sino para que las obras de Dios sean hechas en él. Y Dios la acaba de hacer. ¿Y qué hay que hacer? Sentir vergüenza porque era ciego. ¿Cuál es el problema? Claro que no. O para muchos de nosotros, en este caso es, no podemos andar camuflados frente a algo que éramos, no. Ahora es cuando nosotros necesitamos mostrar justamente cambio en nuestras vidas, que se evidencie un cambio. Cuando se evidencia un cambio, entonces es ahí cuando nuestros vecinos, nuestros familiares van a notar justamente eso. La gente tiene que ver diferencia. Lo terrible es que nosotros, después de haber recibido a Cristo, la gente no note ninguna diferencia. Eso sí es preocupante. ¿Por qué razón? Porque recordemos que las palabras del Señor Jesucristo, tan pronto empieza su ministerio terrenal, es arrepentido. Y recordemos que la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar con respecto a, en primer lugar, a las cosas que estamos haciendo mal. Al pecado, llamarlo pecado. Dejar de llamar a lo bueno, llamarle malo y a lo malo bueno. Entonces ahí es donde tiene que evidenciarse el cambio en cada uno de nosotros. Entonces cambiar la manera de pensar es justamente el cambio. Primero en cuanto al pecado y en muchos aspectos de nuestra vida tenemos que hacer ese cambio. Se tiene que evidenciar en nosotros un cambio en la manera de pensar. Y ese cambio que no solo se queda en la manera de pensar, sino que es más, la definición de ese concepto de arrepentidos significa un cambio en la manera de pensar que se refleja en un cambio en la actitud y en la conducta. Por eso me parece extraordinario que eso se nota en la manera de caminar. Vamos a caminar erguidos, vamos a caminar derechos. Eso es como, por ejemplo, yo recuerdo a una niña que pasa de ser niña a ser una adolescente y obviamente ya se está transformando en una mujer, pero que era alta. Era una niña alta en relación al promedio de sus compañeros. De hecho, su padre era muy visto. Y entonces ella como que para cuando empieza esa etapa de estirarse de los jóvenes, y sobre todo ella, que resulta que era bastante alta en relación a su padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que andaba así como enjorobadita, dobladita, sencillamente para que como que la gente no notara que ella era demasiado alta. Y yo recuerdo cuando mi esposa hablaba con ella, le decía, no, no todo lo contrario, que es espectacular esa belleza que le ha dado. Camina derecho, camina con libertad, camina con soltura. Y verla, como esa niña empieza a caminar justamente, así como diría uno, ¿no? Con garbo, con estilo. Eso es lo más importante, eso es lo que nos tiene que ocurrir ahora cuando conocemos el sobrenatural amor de Dios, que es lo que le ocurre a este ciego. La gente ya ni lo reconocía, porque cuando estaba ciego seguramente es interesante, no andan con
No, no significa ahora andar altivos, ¿sí? Pero definitivamente tiene que cambiar no solamente la manera de pensar, la actitud y la conducta en nosotros. Entonces, a eso se refiere y es cuán importante es nosotros poder andar de esa manera. Entonces, la gente va a notar que hay una diferencia en nosotros entre ese viejo hombre y ahora que andamos en novedad de vida, en vida nueva, que entendemos ese concepto de lo que nos decía el segunda de Corintios, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron aquí. Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Y eso incluye, eso empieza entonces desde nuestra manera de pensar con respecto a cómo estábamos actuando antes de tener ese encuentro tan maravilloso con el Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos nosotros mirar ahora cuál es la aplicación basada en estos versos de la palabra del Señor. Entonces, como aplicación, tenemos que aprender que si hemos experimentado la conversión espiritual, nuestra vida debe evidenciar un cambio tan notorio y radical que los que nos rodean queden perplejos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y obviamente nosotros no podemos avergonzarnos, no nos avergoncemos. Al contrario, necesitamos, entonces, como el mendigo, poder decir de esa forma, yo soy el mismo que antes estaba ciego por el pecado, el mismo que estaba destruido, pero hoy, por la gracia de Dios, me han sido abiertos los ojos y el Señor me ha hecho libre. Esa debe ser bien la confesión que nosotros pudiéramos hacer a partir no solamente, seguramente usted lo hizo hace mucho tiempo, el tener la oportunidad de invitar a Cristo en su corazón, pero es que el Señor sigue haciendo su obra maravillosa todos los días. Nosotros no somos los mismos, día a día crecemos más, porque eso se llama la madurez. La madurez tiene que ver con justamente dejarlo de niño a nivel espiritual cuando cada vez podemos comprender más y más este llamado maravilloso y cómo día a día somos enseñados, somos instruidos por la palabra del Señor. Igualmente, dentro de esta aplicación, tenemos que recordar algo. Tu transformación vigente es el argumento más sólido contra la incredulidad de nuestro entorno. Y eso es lo más importante, transformados, renovados. Y como el Señor muy bien dice, eso viene fruto del arrepentimiento. Así que cada uno de nosotros debemos dejar esa transformación, esa metamorfosis que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros desde que tuvimos un encuentro personal con el Señor. Pero es una transformación que tiene que ser vigente todos los días. No, es que yo cuando conocí al Señor Jesucristo, Él es que me sanó, yo sí que cambié. O sea que no ha seguido cambiando. No, nosotros permanentemente estamos en un cambio, en una renovación, en una restauración, en áreas de nuestras vidas. Así es que, por favor, la pregunta es, ¿cuándo usted dejó de cambiar? Ya no cambia, ya el Señor no tiene nada que hacer en usted, no. Es una transformación vigente y siempre será entonces ese argumento contra la incredulidad del entorno. ¿Quiénes eran? Los vecinos. Ahí está. Los vecinos, la gente que nos está viendo, tiene que ver que nosotros definitivamente estamos cambiando. Si es que el Señor nos permita experimentar cada día ese cambio y esa renovación. Entonces, continuamos con el verso número 10 y 11. Y en estos versos 10 y 11, empecemos con el verso número 10. Tenemos que recordar, estos versos lo vamos a llamar la sencillez del testimonio verdadero. Y encontramos aquí, entonces nos dice, y le dijeron, estos vecinos le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces, desde esta perspectiva, vemos para los vecinos ver al mendigo con la capacidad de mirar arriba y caminar erguido era algo que seguramente desafiaba toda lógica humana. Entonces, ¿qué? Porque para la gente es normal, uno tiene que mirar que cuando la duda inicial sobre la identidad del hombre, en ese momento está muta inmediatamente a una profunda curiosidad respecto al método de curación. Por eso es que los vecinos
se preguntan eso. Eso es que ellos tenían inquietud y dicen la pregunta, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Porque definitivamente desde el primer momento vieron un cambio, vieron una transformación en este hombre. Así es que usted y yo tenemos justamente que mirar, dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros, que siga haciendo esa transformación. Jamás en la historia se había documentado la sanidad de un defecto congénito de este tipo. Y eso era lo que a ellos más les tenía que asombrar. Estaban asombrados justamente por ese detalle y querían conocer detalles. Miremos lo que a ese respecto nos dice el Salmo 60, el Salmo 126. Aquí es Salmo 126, versículo número 2. Nos dice la palabra del Señor de esta forma. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Imagínese eso. O sea, ¿usted cree que ese ciego estaba sencillamente ahí triste o estaba como... No, ahí está la forma como ahora veían al ciego. ¿Cómo lo veían? La boca, nuestra boca se llenará de risa. ¿Te se imagina? Es que piense en una sanidad tan extraordinaria, de un momento a otro tener una limitación como la que tenía y de repente abrir sus ojos y poder ver colores, ver absolutamente todo eso, de ser una cosa maravillosa para quien lo está viviendo. Es que nosotros somos los que sabemos que el que lo vive es quien lo goza. Y entonces dice, eso es lo que había en la boca del mendigo. Esto es lo que había en él, es lo que había en su vida, es lo que es el brillo que la gente estaba viendo. Su boca estaba llena de risa, la lengua de él estaba llena de alabanza para Dios. ¿Y qué iban a decir los vecinos? El mismo Salmo lo decía. Los vecinos tenían que decir, grandes cosas ha hecho Jehová con este. Eso es lo que sencillamente la palabra de Dios nos está mostrando y era lo que la gente estaba viendo. Qué cosas tan extraordinarias. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Ahí está la respuesta en el Salmo 126. Así es que desde esta perspectiva, continuemos con el verso número 11. En este verso vemos que respondió él frente a la pregunta ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui, me ve, recibí la vista. Él la tenía clarita. Esto es algo tan sencillo. Mire, mire, la mejor forma de contar un testimonio en un solo verso. Qué forma tan extraordinaria. Frente a una pregunta, ¿qué ocurrió? Nosotros tenemos que aprender de este personaje, de este ciego que había sido curado. La extrema sencillez de contar un testimonio. ¿Sí? Él no dijo lo que pasa es que día me levanté yo temprano, me tomé un tinto y entonces salí como todos los santos días por la gracia y lo hice. No, o sea, evite la retórica al máximo. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Es todo lo contrario. Mire, para glorificar a Dios se necesita esto, la extrema sencillez, pureza y falta de artificios en la declaración de este hombre sanado. Evitemos tanta retórica. Porque, ¿sabe una de las cosas? Cuando muchas veces decimos tantas cosas, terminamos robándole la gloria a Dios. Este hombre era claro frente a una pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? La respuesta clara y contundente de este hombre, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, él no se había dado cuenta que lo había hecho con la saliva. ¿Sí se da cuenta? Él sintió fue seguramente el lodo y por eso no dice que él usó saliva, él simplemente dice, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Yo fui, me lavé, estoy viendo, ¡gloria a Dios! Extrema sencillez. Por favor, cuente la esencia del testimonio. Esto es la esencia de un testimonio. Nos está enseñando, por eso es que lo titulamos La sencillez del testimonio verdadero.
¿Qué tanta retórica en un testimonio? Eso es lo más interesante. Qué maravilloso. Para sencillamente quede la esencia del testimonio y podamos glorificar al Señor. Ahí lo único que le falta es el gloria a Dios. Eso se lo ponemos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la extrema sencillez. Eso es algo espectacular que vemos en este caso de este hombre. Y obviamente, al ser una verdad genuina, no necesita inventar detalles complicados, porque complica el testimonio. Cuando nosotros le ponemos florituras, adornos, palabrería innecesaria, lo único que hacemos es que lo complicamos. No complique los testimonios. Si Dios hizo algo, sea lo más contundente, lo más sencillo y lo más puro, sin artificios, declarando lo que el Señor ha hecho. Entonces, como no necesita que inventemos detalles, la verdad simple nunca va a ser avergonzada. La verdad simple y pura no va a ser avergonzada. Y ahí está, en un solo verso, una sola frase bien clara y contundente. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó los ojos y me dijo, ve, ve y levántate, punto y coma. Fui, me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Ya, no nos compliquemos porque queremos hacer una obra de teatro de algo tan simple y tan sencillo como es glorificar al Señor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que aprendemos tan espectacular, la manera como se debe contar un testimonio. Así de sencillo. Ahora, desde esta perspectiva, de esta extremada sencillez de cómo lo cuenta, porque cuando es genuino, no necesitamos imposturas que suele comprometer o añadir elementos falsos. ¿Para qué le mete usted cosas que son falsas? ¿Por qué? Porque sencillamente la verdad simple nunca va a ser avergonzada. Entonces, vemos igualmente que como él no podía ver al Señor Jesucristo mientras estaba preparando el remedio, él no sabía que lo hizo con saliva. ¿Sí se da cuenta? Él no describió el uso de la saliva, sino que él le dijo escuetamente, hizo lodo, lo extendió sobre los ojos y me dijo, vaya a bañarse. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo extraordinario de, de lo que él no se puso a decir. No sé cómo hizo, no, simplemente al grano, los detalles precisos que él pudo experimentar. ¿Listo? Eso es lo único. Entonces, vemos igualmente que el hombre no silenció el favor de Dios. Reconoció que su bienhechor se llamaba como Jesús. Eso es claro. Reconozcan al autor del milagro, que es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Cómo sabía que era Jesús? Pues lo más seguro es que alguien se lo dijo. Alguien de la multitud le dijo, hey, ese Jesús te llama. Seguramente cuando lo vio en la esquina. Alguien le tuvo que haber dicho. Lo que sí tenía él claro es quién fue el que hizo el milagro. Cuando él le dice, el hombre que se llama Jesús. Ya alguien le había dicho, no, vamos a decir que aquí fue el Espíritu Santo que le dijo, no. El hombre, alguien le dijo, mire, ese señor se llama Jesús. Jesús lo está llamando. Jesús fue el que lo mandó. Entonces, por eso él cuando cuenta el testimonio dice quién fue el que hizo el milagro. Es su bienhechor, se llamaba Jesús. Él lo dice. Él fue el que me untó lodo. No cuenta los detalles que él desconocía. ¿Listo? Así es que eso es lo que nosotros tenemos que poder entender de cómo se cuenta un testimonio. El hombre, recordemos en este sentido, no debemos silenciar al autor del milagro en nuestras vidas. Igualmente, podemos entender que para el caso, y el cronista, el escritor, nos recuerda que comunicar nuestras experiencias, comunicar nuestras experiencias de salvación y bendición es una deuda de gratitud eterna hacia nuestro Salvador y
una deuda de testimonio hacia nuestro prójimo. Eso es algo espectacular. Paguemos nuestra deuda de gratitud, por favor, cuando comunicamos esas experiencias maravillosas del amor, de la salvación, del Jehová Jireh. Recordemos, Jehová se proveerá de cordero. Y sabiendo que Abraham era claro de que estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero es que Jehová Jireh, Jehová siempre se provee para nosotros. El Señor siempre se provee para nosotros de cordero. Yo no sé cuál será el cordero para usted todos los días. Los milagros, el pan de cada día, la salud, la protección. Tantas cosas que el Señor se provee para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que comunicar esas experiencias de salvación, de sanidad, milagros, bendiciones todos los días. Y esa es la deuda de gratitud eterna hacia nuestro buen Dios, que lo tenemos identificado con nombre y apellido muy bien, ¿no? Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Deuda de testimonio. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo, para que nuestro prójimo recuerde quién es el hacedor. La gente es la que preguntó, a ellos les pago la deuda, esa deuda, con el testimonio, para que ellos también puedan recurrir al mismo que ha obrado, que ha hecho milagros y maravillas en mi vida. El Salmo 66, versículo 16 dice, venid, nos dice la palabra, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Para el ciego no solamente a mis ojos, pero que el Señor, él puede contar de lo que el Señor hizo a mis ojos. Pero él dice, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Me ha traído libertad, ha traído sanidad. ¿Cuántas cosas, pregunto yo, el Señor no ha hecho? La pregunta es, ¿y contamos? Vengan, vengan y les cuento. Ustedes los que temen al Señor, les voy a contar lo que el Señor ha hecho a mi alma, expresaba el salmista. Así es que para nosotros es algo espectacular. Tenemos entonces nosotros la necesidad, necesitamos compartir el testimonio con sencillez y con gratitud. Y sabe una de las cosas, mire, resulta que a veces nosotros hallamos los favores cotidianos, hallamos esos favores, las oraciones contestadas o los milagros de provisión y de sanidad que Dios hace en nosotros, tratándolos con indiferencia y atribuyéndolos seguramente a la buena suerte. Tenga mucho cuidado con eso. Porque es que cuando silenciamos los favores del Señor, demostramos qué cosa? Ingratitud. Y bloqueamos el fluir de esa bendición, de seguramente más bendiciones que el Señor quiere derramar en nuestras vidas. Yo les recuerdo, en el Antiguo Testamento, uno de los pecados, es como el segundo, ¿no? El primer pecado en el Antiguo Testamento. Para nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que el pecado imperdonable es el, el no creer al Espíritu Santo, el testimonio que el Espíritu Santo da acerca del Señor Jesucristo. Es el pecado imperdonable. Todos los pecados serán perdonados, pero el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Y en el Antiguo Testamento habían dos. El pecado imperdonable para los judíos es enseñarle al hermano a pecar. Eso es terrible. Pero el segundo es una persona desagradecida. Eso es terrible en el cristianismo. Una persona desagradecida. Y nosotros estamos actuando como desagradecidos cuando no, cuando silenciamos los favores del Señor. Eso es ingratitud. Y Dios, en ese sentido, en su palabra, si algo Dios quiere es que contemos de sus maravillas, de lo que Él ha hecho para que otros también se motiven y otros puedan experimentar, saber que hay un Dios que obra maravillas. Como aplicación para la vida diaria en esto de la sencillez del testimonio verdadero, necesitamos nosotros desarrollar la disciplina de dar testimonio público y constante de lo que el Señor está haciendo en ti y en mí, en nuestro entorno. Recordemos con la sencillez del testimonio verdadero, sin las florituras, sin las añadiduras, sin dejar de pelado y rajado, yendo a la esencia del testimonio.
Eso es lo más importante que podemos aprender entonces desde esta perspectiva. Entonces, igualmente, dentro de esta aplicación, recordemos, no necesitamos una elocuencia humana deslumbrante o un conocimiento teológico avanzado para hablar del Señor Jesucristo y de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que es importante? Pues que nos baste con relatar paso a paso, de forma escueta, honesta, como estábamos antes, cómo la palabra de Dios tocó nuestros corazones y cómo su poder restauró, sanó, obró el milagro, lo que el Señor haya hecho en nosotros. Necesitamos entonces contar la verdad de nuestra experiencia, porque esa verdad honra a nuestro bienhechor, que es el Señor Jesucristo, y siembra la fe en el prójimo. Eso es lo interesante. Los testimonios ayudan a la fe de mi prójimo. Continuemos entonces con el verso número 12. Y en el verso número 12 vemos la intención del mundo ante el ocultista divino. Miremos entonces, nos dice la palabra del Señor en el verso número 12. Verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo el sanado? Ya no es el ciego, el ex ciego y ex mendigo. Bueno, eso es otro asunto, pero el ex ciego, él contesta, no sé. Entonces, aquí hay algo, un detalle bien oculto. Por eso el título, la intención del mundo ante el ocultista divino. Y que el Señor Jesucristo se ocultó. Y recordemos, cuando vemos esa pregunta que ellos están haciendo, resulta que la oscura y malintencionada motivación detrás de la pregunta de los vecinos, ellos tenían su intención. ¿Cuál era la intención? Ya tenían planeado apresarle al Señor Jesucristo y entregarlo al Sanedrín como un violador de la ley por haber hecho el milagro, haber hecho el lodo en el día de trabajo, en el día sábado, en el día, perdón, en el día, no en el día de trabajo, en el día prohibido, hacer cualquier tipo de trabajo, que era el día sábado. Así es que esa preguntita no era tan inocente. Y claro, el inocente responde con inocencia, que es en este caso el ciego. Y contestó honestamente, ¿dónde está? No era para, vamos a adorarle, o no. Tenía perversa intención de parte de ellos. Aquí, entonces, podemos ver si bien algunos preguntaban, seguramente alguno preguntará honestamente, pero también hay quien preguntan por hostilidad y otros simplemente lo preguntan por curiosidad. Frente a esa pregunta, recordemos la respuesta de él no sé. Mi Señor Jesús, en esta perspectiva, se había apartado discretamente antes de que el ciego regresara del estanque, porque entonces el paciente nunca había visto cara a cara a su médico. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar algo espectacular. Como ver como una analogía espiritual profunda. Y es que en el milagro de la conversión de la gracia, la transformación visible es notoria para todos, pero la mano soberana que operó el cambio a menudo permanece invisible ante el ojo humano. Así es que lo más importante es que nosotros evidencie la transformación, esta conversión de la gracia. ¿Listo? Así muchas veces el Señor quiera pasar invisible ante el ojo humano. Recordemos, por ejemplo, lo que a ese respecto nos dice Juan capítulo número 5 y el versículo número 13. Nos dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esto haciendo referencia a aquel hombre que había sido también sanado, el hombre que tenía 38 años ahí en el estanque y que nunca había podido experimentar la sanidad. Entonces, aquí el Señor es claro desde esta perspectiva.
cómo el Señor se aparta. Después de la sanidad, el Señor se aparta de la gente, ¿no? Él no está buscando precisamente eh, este aplauso y menos de ellos, lo que menos el Señor Jesucristo está buscando. Necesitamos permanecer firmes frente al escrutinio y la hostilidad de este mundo. Como aplicación práctica, nosotros entonces podemos ver que cuando una persona comienza a caminar en la luz, a menudo podemos encontrar entonces que la sociedad, sus antiguos amigos, sus compañeros de trabajo, no lo interrogan para alegrarse por su cambio, sino para buscarle una falta, criticarle a él, criticar su iglesia o intentar desacreditar su fe. Tristemente, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Así es que necesitamos nosotros poder comprender como aplicación a la luz de este pasaje. Por favor, prepárate para el escrutinio. Eso sí, nos van a preguntar si usted va a contar el testimonio, va a venir necesariamente el escrutinio. Cuando el mundo intente cuestionar los métodos de tu fe o presionarte para que cedas a sus críticas, tenga cuidado. Mantenga la honestidad y la firmeza del ciego sanado. Para él tenía muy claro ese proceso que vivió, que nos lo explicó en un solo verso. Por favor, tenga clara la esencia del milagro que Dios hizo en su vida. Así es que no se deje atrapar en toda esta retórica que muchas veces va a ser buscando ellos desacreditarnos. Para ni nuestra fe, ni la iglesia, ni al Señor Jesucristo. Manténgase usted en la esencia de lo que para usted es una verdad. Puede que para otros no sea verdad, que no existen los milagros. Bueno, pregúntenle al ciego, porque él es el que mejor puede contar de ese testimonio extraordinario. Así es que igualmente tenemos que entender, si no sabes cómo responder a una pregunta capciosa o a un debate teológico hostil, entonces haga como hizo el ciego. Confiese con humildad que no sabe. Diga que usted no sabe. Pero por favor, aférrate con valentía a lo que sí sabes. Y en este caso es, ¿qué sabía el ciego? Pues que el Señor Jesucristo le sanó, que el Señor Jesucristo me salvó, que el Señor Jesucristo me curó, que el Señor Jesucristo es mi proveedor. ¿Qué tú sabes del Señor Jesucristo? A eso sí aférrate y eso sí contéstales a ellos. Pero frente a esta clase de hostilidad, a esa clase de preguntas capciosas muchas veces, a eso, con un simple no sé, sencillamente usted va a lograr eh, separarlos, pues. Igualmente, tenemos que recordar como aplicación para nosotros, por favor, no permitamos que la mala intención de otros pague la luz que nosotros hemos recibido. Muchos van a querer caernos para aplastar nuestra fe, para apagar la luz que el Señor ha avivado en nuestros corazones, para avivar a su espíritu en nuestras vidas. Por favor, no dejemos que su negatividad, no dejemos que su incredulidad aplaste nuestra fe. Así es que quiero invitarles en este tiempo a que oremos y demos gracias a nuestro buen Padre Dios por permitirnos en esta hora disfrutar esto tan maravilloso, el aprender lo que significa cómo testificar, cómo testificar. Y es simplemente contando de ese impacto en nuestras vidas, a través del testimonio, a través de tener ahora una identidad clara quién yo soy. De modo que si estoy en Cristo, nueva criatura es. Y cuando cuento un testimonio, estoy mostrando que soy un hombre, una persona agradecida con el Señor. Amado Padre Celestial, Dios de amor, de orden, de maravillas insondables, nosotros nos acercamos a ti maravillados por la perfecta sabiduría con la que gobiernas tu creación y transformas la vida de los hombres, Señor. Te alabamos hoy porque en tu soberanía y en ese soberano diseño para nosotros, Señor, proveíste una hermosa variedad
en todo nuestro ser, en nuestras facciones, en, y de tal manera, aún más glorioso, obras transformando de manera visible y profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú nos transformas, tú nos hermoseas, Señor, los que hemos sido alcanzados por tu gracia. Gracias por hermosearnos, Señor. Gracias porque la gente va a notar que en nosotros hay algo diferente. En el ciego, en el que había sido ciego, había algo diferente. Y la gente quería conocer la esencia de dónde venía esa transformación en él, nuestra postura. Por eso, cuando hablamos de un cambio que se empezó con él, en el acto de ser sanado, un cambio, conducta y en la actitud. La actitud aún nos dice la definición propia de la palabra actitud es cómo nos paramos. Antes era encorvado, siempre suplicante, ahora andaba derecho, con garbo, erguido. Y así es como nosotros ahora debemos andar. Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en que hemos sentido vergüenza de testificar sobre lo que éramos antes de conocerte, o por haber permitido que el orgullo oculte el fango espiritual del cual tu mano compasiva nos rescató. Líbranos, Señor, de la ingratitud y de la negligencia, de silenciar tus milagros, esos milagros cotidianos que haces en cada uno de nosotros. Queremos ser como este ciego sanado, Señor, momentos vivos de tu misericordia, Señor. Danos esos monumentos, mi Señor, listos en todo momento para declarar con valentía ante nuestros vecinos, amigos, familiares y conocidos, Señor, nuestros parientes, poder decir como el ciego decía, yo soy el que antes vivía en la oscuridad, pero hoy mis ojos han sido abiertos por el poder del Señor Jesucristo. Puede que nuestra ceguera no sea física, pero seguramente sea respecto a alguna actitud, alguna conducta que teníamos frente a una manera de ver ciertas cosas, porque llamábamos a lo malo, lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo, y Dios ha abierto nuestros ojos. Espíritu Santo, concédenos la gracia de comunicar nuestra fe con absoluta sencillez, honestidad y sin artificios humanos, Señor. Que nuestras vidas transformadas, nuestra conducta íntegra y nuestro caminar en rectitud sean un argumento irrefutable que disipe la duda y quebrante la incredulidad de nuestro entorno. Mi Señor, no es la firmeza necesaria para sostener nuestra confesión de frente al escrutinio, las burlas o las malas intenciones del mundo que busca desacreditar tu obra en mi vida. Aunque no podamos ver físicamente la mano invisible que nos sostiene, Señor, hoy decidimos confiar plenamente en tu guía soberana, Señor. Sabemos de dónde viene el milagro, sabemos que tú eres el hacedor de maravilla, lo tenía claro el ciego, aquel que se llama Jesús, él es el autor del milagro. Y contamos lo que él ha hecho en nuestras vidas. Hoy decido confiar plenamente en tu guía, mi Señor Jesús, en el proceso glorioso, dulce y maravilloso que tú tienes. Gracias, Salvador. Gracias por tu obra perfecta, porque seguirás haciendo tu obra. Tú seguirás sanando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por esa obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros y en la vida de los nuestros, mi Señor. Y que entonces nosotros, como hijos, nos sigamos deleitando en el autor, Señor, de la eterna salvación para nosotros. Gracias por tus detalles amorosos en este tiempo. Síguenos guiando, mi Señor, por el camino eterno.